toca un tema muy importante que tiene que ver sobre todo con una de las principales causas de mortalidad materna. No será la primera, pero es la segunda causa de mortalidad materna, y en algunos centros especializados, como por ejemplo el Instituto Nacional Materno Perinatal, representa realmente la primera causa de mortalidad materna. Entonces es un tema de mucha trascendencia. El tema de hoy día está a cargo del doctor José Luis Marimón Álvarez. Él es médico de emergencias del Hospital de Vitarte, es médico ginecobstetra y tiene además una maestría en gestión de la calidad y auditoría médica, y ha sido jefe del área de ginecología. Así que tenemos a toda una eminencia para hablar de este tema tan importante. Doctor Marimón, queda usted en uso de la palabra. Gracias, doctora. Buenas tardes, doctores. Bueno, vamos a empezar este tema de trastornos hipertensivos del embarazo. Como comentaba la doctora Illón, es una de las principales causas de morbimortalidad materna, ¿no? En el seguro, por ejemplo, en el seguro social es la primera causa de morbimortalidad, sobre todo en los hospitales grandes, ¿no? Estamos hablando de Almenara, Grau, Rebagliati. Entonces, en esos hospitales es la primera causa de mortalidad. Y a nivel nacional en el Perú es la segunda, ¿no? Incluso pasó a ser la primera durante el año 2018, si no me equivoco, y después ha vuelto a ser la segunda nuevamente. O sea, estamos hablando de un problema que es bastante frecuente en el embarazo y que hasta el momento nos sigue generando sigue siendo causa de morbimortalidad. Entonces vamos a empezar a desarrollar este tema que también ha ido cambiando de nombre conforme pasa el tiempo, ¿no? Ahorita la nomenclatura correcta es mencionarlo como trastornos hipertensivos del embarazo. En otro momento se llamó hipertensión inducida por el embarazo. En otro momento era solamente preeclampsia, ¿no? Entonces también esto ha ido cambiando con el paso del tiempo porque se ha ido clasificando más de acuerdo a la realidad en que se vive, en que se va desarrollando este problema, ¿no? Muy bien, entonces empecemos con lo que son los factores de riesgo, ¿no? Para estos trastornos hipertensivos del embarazo. Podemos encontrar factores de riesgo alto, que son, por ejemplo, una gestación anterior en donde se haya desarrollado preeclampsia. Tenemos factores de riesgo de embarazos múltiples también, en donde puede haber mayor riesgo de que se pueda desarrollar estos trastornos hipertensivos del embarazo, enfermedad renal materna, enfermedades autoinmunes como el lupus, síndrome antifosfolipídico, la diabetes tipo 1 o tipo 2 y la hipertensión crónica, ¿no? Entonces, si nosotros identificamos una gestante que tiene alguno de estos factores, ya automáticamente la catalogamos como una gestante con alto riesgo de poder desarrollar un trastorno hipertensivo durante el embarazo. Y esto es algo importante porque, si bien es cierto, los factores de riesgo nosotros no los podemos modificar, lo que sí podemos hacer es tratar de mitigar su expresión, ¿no? O su aparición. Entonces podemos hacer de repente algún tipo de intervención para que no se vaya a manifestar en estas pacientes estos trastornos hipertensivos, o que por lo menos se retrase la aparición de estos trastornos hipertensivos, ¿no? Porque recuerden que uno de los principales problemas que se puede dar cuando se da este tipo de patología es que muchas veces esto se puede asociar con una prematuridad, y muchas veces con una prematuridad extrema incluso. Estamos hablando de menos de 32 semanas de embarazo. Entonces es importante identificar los factores de riesgo porque nos van a ayudar a poder ver de qué forma podemos intervenir en estas pacientes, ¿no? Estos son factores de riesgo alto. Tenemos los factores de riesgo moderado. Factores de riesgo moderado: nuliparidad, obesidad, un índice de masa corporal mayor de 30, estamos hablando de un índice de masa corporal previo al embarazo, historia familiar de preeclampsia, ya sea en la madre o en la hermana, características sociodemográficas, un estrato socioeconómico muy bajo, una raza afroamericana. Sabemos que la raza afroamericana tiene más riesgo de hipertensión, y bueno, eso también se ve reflejado en estos trastornos hipertensivos. Edad mayor o igual de 35 años, ya ustedes saben que el corte para el grupo etario, para considerar el grupo etario como un factor de riesgo, es 35 años, y bueno, acá también aplica para estos trastornos hipertensivos del embarazo. Historia familiar de hijo anterior con bajo peso al nacer. ¿Por qué? Porque en las personas que tienen estos problemas de trastornos hipertensivos en el embarazo, generalmente son bebés que no llegan a desarrollar todo su potencial, no son bebés pequeños. Entonces, si ya tenemos un antecedente de un bebé a término de bajo peso al nacer, es decir, por debajo de 2.500 gramos, ya podemos estar sospechando de que algo ha habido por ahí para que se pueda haber presentado este problema de bajo peso, ¿no? Mal resultado obstétrico anterior, o podría decirse también mala historia obstétrica, ¿no? Por ahí un óbito,
un antecedente de un desprendimiento de placenta, etcétera, ¿no? Periodo internatal de más de 10 años también. Esto se considera ya como si fuera una primeriza nuevamente, ¿no? Otros factores de riesgo que se pueden asociar: síndrome de apnea del sueño, embarazo producto de un tratamiento de fertilidad, que es algo que se está viendo mucho en estos últimos años, ¿no? Pacientes que están logrando su embarazo a través del tratamiento de fertilidad están presentando problemas de hipertensión inducida, de trastornos hipertensivos durante el embarazo, ya sea una preeclampsia o una hipertensión gestacional, ¿no? Muy bien, entonces una vez que tenemos ya identificados los factores de riesgo, tenemos que ver también cómo clasificamos estos trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Porque si se le ha dado ese nombre de trastornos hipertensivos del embarazo es porque hay varios, no solo es uno. Entonces tenemos toda esta gama de posibilidades, ¿no? Tenemos la hipertensión crónica, tenemos la hipertensión gestacional, la preeclampsia severa, la eclampsia, el síndrome de HELP y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Todos estos están dentro de lo que son trastornos hipertensivos del embarazo, todos ellos. Entonces, lo que tenemos que aprender nosotros es a poder diferenciar uno de otro, ¿no? Y eso es uno de los objetivos de esta clase, ¿no? Hipertensión crónica. Una gestante con hipertensión arterial o presión arterial sistólica de 140 o más y una presión diastólica de 90, que haya sido diagnosticada antes del embarazo o antes de la semana 20 de gestación. Acá es importante tener en cuenta este rango de la edad gestacional. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, acá al hospital llegan pacientes con referencias, en algún momento he visto, ¿no? Gestante, 16 semanas, presión arterial 150-100, se refiere por preeclampsia. No hay preeclampsia antes de las 20 semanas de embarazo. No existe diagnóstico de preeclampsia antes de las 20 semanas de embarazo. Si está con presión alta, sí es un factor de riesgo que se ha identificado, pero eso no es una preeclampsia, es una hipertensión crónica. Y como vamos a ver, el manejo y el enfoque es distinto. Entonces tenemos que considerar el tiempo de embarazo en el momento en que nosotros estamos haciendo el diagnóstico o el hallazgo de hipertensión, para poder hacer un diagnóstico de hipertensión crónica o de otro tipo de trastorno hipertensivo en el embarazo. Entonces, presión de 140-90, diagnosticada antes del embarazo o antes de la semana 20, hipertensión crónica. Hipertensión gestacional. Gestante con presión arterial sistólica mayor o igual de 140 o diastólica mayor o igual de 90 o ambas, en 2 ocasiones con una separación de 4 horas en las tomas, ¿no? Igual, presentada luego de las 20 semanas de gestación. Si es antes de las 20 semanas de gestación, ya sabemos que es hipertensión crónica. En una mujer que haya tenido presiones arteriales previas normales. Es decir, esta paciente empezó su control a las 6, 7, 8 semanas de embarazo, todo normal, se le piden sus exámenes de control, todo bien. En sus controles, en sus 2 primeros controles de repente que tienen, sus presiones 90-60, 115-70, entonces presiones normales, pero de repente llega a la semana 26, le tomamos la presión y encontramos que está con 140-90. Eso ya no es normal. Esperamos que pase un tiempo, de repente terminamos la consulta, le decimos que nos espere por ahí sentada para poder hacer un control nuevamente de presión, le volvemos a tomar 140-90 otra vez. Entonces estamos haciendo ya un diagnóstico de hipertensión gestacional, porque la paciente está con presión alta luego de las 20 semanas de gestación. Ahora, ¿qué tipo de hipertensión gestacional? Eso es lo que vamos a ver dependiendo ya de otras cosas más. Para que solamente se quede como hipertensión gestacional, no tiene que haber proteinuria y no tiene que haber signos de severidad. Signos de severidad me refiero a cefalea, escotomas, que son la visión así como de lucecitas, estrellitas, tinnitus, ¿no? Que es el silbido, pitido en los oídos, epigastralgia también, ¿no? Entonces todos esos son signos de severidad. En ausencia de eso y en ausencia de proteinuria, solamente el hallazgo de presión arterial elevada, hipertensión gestacional. ¿Por qué es importante esto? Porque más del 50% de pacientes con hipertensión gestacional va a desarrollar proteinuria o signos de severidad a medida que avance el embarazo, especialmente si esto se diagnostica antes de las 32 semanas de gestación. Es decir, regresando al ejemplo anterior, tengo una paciente de 26 semanas, le encuentro presión 140/90, es muy probable que esta paciente a futuro, porque está con 26 semanas, a futuro puede ser a la semana 32, 34, 36, etcétera, empiece a hacer ya proteinuria o empiece a hacer signos de severidad.
porque esto ya no va a ser solamente una hipertensión gestacional, sino se va a ir convirtiendo de repente en una preeclampsia, ¿no? Entonces, gestantes con hipertensión gestacional, presiones arteriales en rango de severidad, por ejemplo, presión arterial sistólica en 160 o diastólica en 110, ya también dejan de ser una hipertensión gestacional. Eso ya pasa a ser una preeclampsia con signos de severidad, independientemente de si es que hay proteínas o signos de severidad. O sea, una paciente que nosotros la controlamos, de repente en la semana 32, le encontramos 160 con 110 de presión, solamente con eso ya la catalogamos como una preeclampsia con signos de severidad. No necesito que tenga proteinuria, no necesito que esté con dolor de cabeza en ese rato, no necesito otra cosa más. Solamente con esa presión ya la puedo catalogar como una preeclampsia con signos de severidad. Preeclampsia, entonces. ¿Cómo diagnosticamos la preeclampsia? Gestante de más de 20 semanas de gestación con una presión arterial mayor o igual a 140/90 en 2 ocasiones con una separación de 4 horas. Para todo lo que es control de presión y tomas de presión siempre es el mismo criterio, ¿no? Y esto ya lo saben desde primer año, creo que llevan, bueno, yo llevé cuidados primarios, no sé cómo se llama su curso ahora, pero ahí les enseñan que la presión se toma en una posición sentada, la paciente no tiene que haber estado caminando, haber hecho algún esfuerzo intenso en los últimos 20 o 30 minutos, no tiene que haber comido, etcétera, ¿no? Entonces, son las mismas condiciones para el control de la presión en la gestante, con la adición de que tenemos que controlarle esa presión elevada con una separación por lo menos de 4 horas, ¿no? Para poder corroborar el diagnóstico. Entonces, controlamos esta presión 140/90 en una paciente que previamente ha estado con presión normal y tiene más de 20 semanas de gestación. Igual ya les había mencionado, más de 160/110, se confirma la preeclampsia y bueno, se hace el manejo activo en ese momento, ¿no? Porque eso ya es una emergencia. Además de esta presión de 140/90, ¿qué cosa es lo que debemos encontrar? Tenemos que encontrar proteinuria, más de 300 gramos en una recolección de orina de proteínas de más de 24 horas o una reacción de 2 cruces en una tira reactiva o estudio cualitativo, ¿no? Es decir, el hallazgo de esta presión elevada después de las 20 semanas en 2 oportunidades con 4 horas de diferencia, más la proteinuria, ya me está haciendo el diagnóstico de preeclampsia. Pero esto no queda ahí nomás. Hay pacientes en donde no vamos a encontrar proteinuria. Hasta hace algunos años, el diagnóstico de preeclampsia se basaba exclusivamente en 3 criterios que le decían la triada de la preeclampsia, ¿no? Hipertensión, proteinuria y edema. Entonces, paciente con hipertensión, proteinuria y edema, preeclampsia. Pero ya conforme han ido pasando los años y se ha ido estudiando más este tema de los trastornos hipertensivos del embarazo, se ha visto que no necesariamente todas las preeclampsias van a tener proteinuria. Entonces ya dejó de ser un criterio. Si bien es cierto, es un criterio diagnóstico, el tener presión alta, 140/90 y proteinuria en orina, también tenemos que considerar si es que no hay proteinuria, podemos diagnosticar preeclampsia si además de la presión elevada encontramos, por ejemplo, trombocitopenia, plaquetas en menos de 100.000, insuficiencia renal, creatinina sérica mayor de 1.1 o la duplicidad de su valor previo. Ojo que la creatinina, ya esto lo deben de haber visto cuando han empezado obstetricia, la creatinina en la gestante normalmente tiende a disminuir del basal previo, ¿no? Una creatinina ya de 1.1 en una gestante nos está hablando de una posible insuficiencia renal, ¿no? Lo que en una persona no gestante lo podríamos considerar como algo hasta normal. Entonces, ojo con el valor de creatinina. Alteración de la función hepática, ¿no? Que se evidencia con la elevación de las transaminasas al doble de su valor normal, edema pulmonar, cefalea de nueva aparición que no responde al tratamiento y no es explicable con otros diagnósticos, ¿no? Eso quiere decir que puede ser una paciente que tenga presión alta, 140/90, por ejemplo, que viene con cefalea, pero no tiene antecedente de migraña, no tiene antecedente de cefalea previo al embarazo y recién lo está presentando ahora con el embarazo, aparentemente asociado con la presión elevada. Entonces, basta que tengamos la presión alta con la proteinuria o la presión alta con alguno de estas alteraciones en estos exámenes o signos para poder diagnosticar también preeclampsia. Tenemos el otro tipo, que es la preeclampsia severa. Entonces, recapitulando, tenemos hipertensión crónica, tenemos hipertensión gestacional, tenemos la preeclampsia leve, tenemos la preeclampsia severa. Preeclampsia severa es igual que la preeclampsia sin criterios de severidad, pero le tenemos que adicionar una de las siguientes cosas: presión
mayor o igual de 160 con 110. En dos medidas con una diferencia de 5 minutos. Con una diferencia de 15 minutos, perdón. Entonces, acá no vamos a esperar 4 horas, ¿no? Porque no voy a tener una paciente con presión 160, 110 para después de 4 horas volver a corroborar si la presión sigue igual. Se toma la presión inmediatamente a los 15 minutos y si se corrobora que está en esos rangos, entonces ya estamos hablando de una preeclampsia severa. Trombocitopenia, conteo de plaquetas de menor de 100.000. Igual, yo puedo tener una paciente, ojo que este criterio está en los dos, ¿no? Está en la preeclampsia leve, pero también puede ser severa. ¿De qué dependerá de uno u otro? Dependerá de cómo esté la presión, ¿no? Si es una presión de 140-90, por ejemplo, no tengo proteinuria y tengo plaquetas en menos de 100.000, lo puedo catalogar como una preeclampsia leve. Si es una paciente con una presión de 160-110 y tengo plaquetas en menos de 100.000, ya es una preeclampsia severa. Ya es una preeclampsia severa. Elevación de enzimas hepáticas al doble de su nivel normal, dolor intenso en el cuadrante superior derecho. Este es un signo importante, ¿no? Porque esto se refleja muchas veces con el síntoma de la epigastralgia, ¿no? Muchas veces tenemos pacientes que están con presión alta, por ejemplo, en este caso 160, 110, vienen por emergencia por epigastralgia, ¿no? Se quejan de un dolor fuerte en la boca del estómago o un dolor a nivel de hipocondrio derecho, ¿no? Y esto está relacionado con un signo que se debe a la distensión de la cápsula hepática, ¿no? Distensión de la cápsula de Gleason. Y esto es un signo que es una inminencia de ruptura hepática, ¿no? Que es una, ya sería una emergencia, una catástrofe en obstetricia, ¿no? Tener una ruptura hepática. Entonces, por una preeclampsia severa o por un trastorno hipertensivo del embarazo, podemos llegar hasta eso. Sobre todo si es que tenemos este tipo de sintomatología en la paciente, ¿no? Entonces, estar muy alertas en el momento en que nosotros tenemos una gestante con presión elevada que se queja de epigastralgia, ¿no? Esto a veces es hasta anecdótico, ¿no? Porque nosotros con la visión de ginecólogo vemos a veces las cosas muy distintas a un médico internista, ¿no? Y ha pasado también esto algunas veces en emergencia, ¿no? Llega paciente a emergencia, gestante, de repente pasa por triaje general en vez de venir a maternidad y se queja de dolor en la boca del estómago, ¿no? Entonces, un médico general, un médico internista, lo primero que piensa, bueno, de repente es una dispepsia, un problema de gastritis, ¿no? Vamos a pedirle su ecografía, a ver si hay algo en el hígado, y se va dilatando el tiempo, ¿no? Quizá la presión no estaba muy alta en ese momento, de repente estaba en 140-90, 140-100, pero no se le da la debida importancia a este signo que presenta la paciente, ¿no? Pasa el tiempo y de esa paciente en algún momento presenta un desvanecimiento súbito, una hipotensión. ¿Qué sucedió? Se rompió el hígado. ¿Por qué? Porque no se dio la debida importancia a esta molestia que estaba presentando la paciente, ¿no? También pasa a veces lo contrario, ¿no? De repente viene una paciente de emergencia de gineco, la vemos nosotros, se queja de epigastralgia y a lo que nos viene primero nosotros a la cabeza es, bueno, de repente está con presión elevada, una preeclampsia, y nos enfocamos en eso, ¿no? Y nos olvidamos de evaluar la parte hepática, ¿no? Y de repente finalmente no hay ningún problema de preeclampsia, sino que ha sido una litiasis vesicular. Entonces, siempre hay que tener una visión amplia, ¿no? De cuáles pueden ser las posibles causas de esta sintomatología que tenga el paciente. Desde pregrado, yo siempre he escuchado a mis maestros decir, ¿no? Si tú no piensas en la patología, no la vas a diagnosticar, ¿no? O sea, yo tengo que tener la idea de qué cosa es lo que puede estar sucediendo para poder hacer un diagnóstico. Si yo no pienso en preeclampsia, en una posible ruptura hepática, jamás lo voy a diagnosticar, ¿no? Si yo no pienso que esa gestante que está viniendo con epigastralgia está presentando esta epigastralgia posiblemente por un problema en la vesícula, una litiasis, no lo voy a diagnosticar y se me va a pasar, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener la posibilidad de poder hacer esos diagnósticos diferenciales, ¿no? Pensar en todas las posibilidades y por orden de frecuencia, lógicamente ir descartando de la más frecuente a la menos frecuente. También podemos encontrar en esta preeclampsia severa insuficiencia renal, ¿no? Lo que mencionamos hace un rato, creatinina mayor de 1.1 o elevada 2 veces al valor de referencia, edema pulmonar, alteraciones cerebrales, ¿no? Que se manifiestan con cefalea, alteraciones visuales persistentes como los escotomas que le mencioné, ceguera cortical, vasoespasmo retinario, hiperreflexia. Esto también es un signo importante, ¿no? Cuando ustedes tengan una paciente con preeclampsia, lo que pueden hacer, antes hacíamos bastante, ahora conforme han ido pasando los años, esto se ha ido dejando un poco de lado,
pero se evalúan los reflejos, ¿no? Y ustedes ven esas pacientes con preeclampsia, les evalúan reflejos y las pacientes prácticamente patean, no sé, casi 50 centímetros, ¿no? No tienen sus reflejos normales, están sumamente exacerbados, ¿no? Pueden haber convulsiones ya en casos de eclampsia, como vamos a ver más adelante, y accidentes cerebrovasculares, ¿no? También, al igual que en una no gestante, una persona con una presión elevada puede tener un accidente cerebrovascular. Lo otro es la eclampsia. Entonces, la eclampsia ya se diferencia de las anteriores porque acá la paciente presenta convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Que pueden ser focales o multifocales, que son de nueva aparición, en ausencia de otras condiciones que puedan explicarlo, ¿no? Como la epilepsia, una isquemia, un infarto cerebral, una hemorragia intracraneal, consumo de drogas, etc. Entonces, gestante que viene convulsionando, nosotros en lo primero que pensamos es en una eclampsia. Pero ojo, no es la única causa de convulsión, pueden haber otras causas también que también debemos sospecharlas. Pero por frecuencia es lo que deberíamos nosotros pensar en primera opción, ¿no? Esto tenemos que relacionarlo también con el tema de presión elevada, pero ojo, no necesariamente una gestante debe de tener la presión muy elevada para que convulsione. A veces también se comete el error de pensar que, bueno, si la presión no está en 160, 100, 180, 110, recién se va a desarrollar la preeclampsia. No, hay eclampsias hasta con presiones de 13,8, 12,9, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es más frecuente cuando la presión está más elevada, no es requisito indispensable que la paciente esté haciendo una crisis hipertensiva para que tenga que convulsionar. Causas obstétricas entonces de las convulsiones, la eclampsia, trombosis del seno venoso, epilepsia idiopática. En la anestesia regional también puede haber por punción dural, también puede haber convulsiones, meningoencefalitis, hemorragia intracraneal, infarto cerebral, tratamientos usados para la cefalea postpunción dural como cafeína, sumatriptán, etcétera, ¿no? Parches hemáticos, todas estas cosas también pueden desarrollar convulsiones. Desbalances metabólicos, trauma, tumor intracraneal, drogas, abstinencia alcohólica, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros en la eclampsia también tenemos que tener en cuenta que se pueden desarrollar en el posparto, ¿no? En el puerperio. No necesariamente es mientras la paciente esté gestando en el parto. Incluso es más frecuente en el puerperio, ¿no? Pueden aparecer hasta 48, 72 horas posparto, incluso durante la administración de sulfato de magnesio. En el 78-83% de los casos, esta eclampsia o estas convulsiones van precedidos de síntomas premonitorios, ¿no? De irritación cerebral, como el dolor frontal, severo y persistente, la visión borrosa, la fotofobia, un estado mental alterado, o los signos de severidad que les mencionaba al inicio, ¿no? Escotomas, tinnitus, cefalea. Entonces, todos estos son signos de irritación cortical y por lo tanto pueden ser signos premonitorios de una eclampsia. Incluso cuando hacemos la historia clínica en una paciente que tiene preeclampsia, nosotros ponemos no signos premonitorios de eclampsia, o sea, no tiene cefalea, no tiene escotomas, no tiene tinnitus, ¿no? Aproximadamente el 20 a 38% de los pacientes con eclampsia no presentó hipertensión, ¿no? Eso es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Ni proteinuria ni síntomas prodrómicos antes de convulsionar. Entonces, no necesariamente puede estar relacionada con presión alta. Sí está relacionada la mayoría de veces, pero no necesariamente siempre va a ser así. La eclampsia puede ocurrir antes, durante o después del parto, como les había mencionado. Seguimos escalando y llegamos al síndrome HELP. El síndrome HELP hace referencia a un síndrome que se diagnostica por alteración. Para esto sí necesitamos el apoyo de laboratorio porque el diagnóstico se hace en base a alteración de las enzimas hepáticas, de las plaquetas y de ver que haya o constatar que hay hemólisis, ¿no? Entonces, por eso es que este síndrome HELP se diagnostica con ayuda de estas pruebas, ¿no? Entonces, tenemos hemólisis, ¿no? Una forma de evaluar la hemólisis es colocando, por ejemplo, una sonda en la paciente, ¿no? Una paciente con una preeclampsia severa o que esté haciendo un bueno, eclampsia en ese momento no la podemos sondear, pero con una preeclampsia severa o que sospechamos que puede estar haciendo un HELP, debemos de colocarle una sonda, porque uno de los signos que podemos ver es que la paciente puede estar presentando hematuria, ¿no? Si está presentando hematuria es porque posiblemente puede haber una hemólisis, ¿no? Entonces, la hemólisis, bueno, podemos encontrar lactato deshidrogenasa mayor de 600, también podemos ver en el frotis periférico esquistocitos, bilirrubina sérica en más de 1.2, aptoglobina sérica baja, anemia severa no relacionada con pérdidas, ¿no?
Entonces ya todo esto nos indica que que la paciente puede estar presentando una hemólisis. Enzimas hepáticas elevadas. Enzimas hepáticas nos referimos a la TGO y la TGP, la transaminasa glutámico oxalacética y la glutámico pirúvica, que tienen que estar elevadas al doble de su valor, o sea, estamos hablando de 70. Y plaquetas menores de 100.000, ¿no? Entonces todo esto nos está hablando de un probable síndrome de HELP. Y tenemos finalmente otra que es una mezcla de dos diagnósticos, ¿no? Tenemos la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Eso quiere decir que una paciente que viene con hipertensión previa al embarazo, además de esa hipertensión que tiene previa al embarazo, puede desarrollar sobre esa hipertensión una preeclampsia. Quizá es un poco más complicado hacer este diagnóstico, ¿no? De todas, quizá es la más complicada para diagnosticar. Porque la paciente ya está hipertensa, ¿no? O sea, es una paciente que ya viene con hipertensión. Además de esto, también, como ven ahí, el 10% de estas pacientes ya tiene proteinuria por daño renal previo, ¿no? Entonces, es una paciente que viene con presión alta, ya la detecto antes de la semana 20 de embarazo, y además yo veo que ya tiene proteinuria. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar la preeclampsia, no? Ya me complica el diagnóstico. Entonces, la COG lo define como el desarrollo de nuevo de una trombocitopenia o disfunción hepática, es decir, esta misma paciente que estaba con sus otros exámenes normales, empieza a hacer trombocitopenia, empieza a hacer disfunción hepática, o sea, las transaminasas empiezan a elevarse, empieza a hacer disfunción renal, que en este caso le evaluamos porque hay duplicidad, se duplica el valor de creatinina o se eleva del basal que tenía. A todas las gestantes, acuérdense que al inicio del embarazo le hacemos un dosaje de creatinina, y entonces en un control podemos encontrar que hay una duplicidad o una elevación, y podemos encontrar también síntomas de irritación cortical sugerentes de preeclampsia. Entonces, una hipertensión crónica, por ejemplo, no me da signos de irritación cortical. Si encuentro esto, entonces ya me indica que puede estar desarrollándose una preeclampsia. Sin embargo, en ausencia de estos signos de severidad, se define como el incremento súbito de la presión en una gestante hipertensa crónica de más de 20 semanas. Traducción. Si encuentro algo de las alteraciones que les mencioné previamente, el hígado, riñón, plaquetas, etcétera, bueno, ya por ahí hacemos el diagnóstico. Pero de repente no encuentro nada de eso, está todo igual que como estaba al inicio del embarazo. Entonces, otro criterio es que esta paciente, por ejemplo, estaba con su presión en 130-80, de repente ya no está en 130-80, sino en 150-100, ¿no? Entonces hay un incremento, o 150-95 ya para que esté en el límite. Entonces hay un incremento de la presión de su basal, o sea, su basal era 130-80, pero este basal se ha incrementado. En 30 la sistólica o en 15 la diastólica. Entonces esto también me lleva a sospechar de que además de su problema de hipertensión, ya puede estar empezando a desarrollar una preeclampsia. Si es una paciente que no tenía proteinuria y empieza a hacer proteinuria, también igual. O si es una paciente que tenía proteinuria, pero tiene un aumento drástico en la proteinuria, o sea, una paciente que tenía de repente, le pido su examen al inicio del embarazo de proteínas y me encuentro que está en 300, ahí a las justas raspando para el diagnóstico. Y llegada a la semana 30 le hago nuevamente su examen y está en 1 gramo, entonces, bueno, ese es un aumento drástico, ¿no? Eso ya es una preeclampsia sobreagregada a la hipertensión. Y el manejo, en este caso, se da según el manejo de la preeclampsia, porque lógicamente ya la hipertensión ya quedó chiquita, ¿no? En este caso, el problema es más complejo que una simple hipertensión. Ya se maneja de acuerdo a lo que hemos visto en la preeclampsia. ¿Por qué se desarrolla la preeclampsia entonces? ¿Por qué se desarrolla la preeclampsia, ¿no? Una vez que ya hemos visto cómo la podemos diagnosticar, hay que empezar a ver por qué se puede desarrollar la preeclampsia. Hay diferentes teorías, ¿no? Y como ustedes saben, cuando hay muchas teorías es porque ninguna puede explicarlo de forma completa, ¿no? Entonces se postulan varias hipótesis de por qué se puede presentar la preeclampsia. Primero lo cierto es que eso está relacionado con la implantación o la placentación. Primero, antes de las 20 semanas de gestación, esto se involucra con una pobre invasión placentaria en el miometrio y la vasculatura uterina, ¿no? Donde no hay ningún tipo de manifestación clínica. Es decir, no hay una implantación adecuada, pero esto no da ninguna sintomatología. La paciente ni se da cuenta de esto, ni nosotros tampoco.
Pero en un segundo momento ya se empiezan a ver las consecuencias de esta pobre implantación. Esta pobre implantación provoca una hipoxia relativa, una hipoxia placentaria relativa, ¿no? Porque no es real, simplemente que se dio por una mala implantación. Por lo tanto, hay una hipoxia de perfusión, y lo cual hace que haya un daño en el sinsitio trofoblasto y una restricción del crecimiento fetal. Por eso, cuando esto se desarrolla en los primeros estadios del embarazo, son bebés que son pequeños en forma general, ¿no? O sea, son pequeños en todo su cuerpo, no en alguna parte del cuerpo. Ya cuando vean retardo de crecimiento intrauterino van a ver que hay uno que es tipo 1, tipo 2 y cómo se diferencian, ¿no? Entonces, esta mala implantación desencadena toda una serie de mecanismos que van a generar que se dé todo este desbalance entre los factores proangiogénicos y antiangiogénicos, lo cual va a generar que haya un problema en la endotelial, y esto a su vez va a generar que haya un problema en el control de la presión arterial, ¿no? Y esto está relacionado con problemas maternos, problemas inmunológicos, como ya hemos visto y como vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, hay una implantación anormal y vasculogénesis, ¿no? Hay una insuficiencia placentaria debida a una remodelación deficiente de la vasculatura materna, ¿no? De perfusión en el espacio intervelloso. Normalmente en un embarazo, el citotrofoblasto fetal invade las arterias uterinas espirales maternas reemplazando el endotelio, y las células se diferencian en citotrofoblasto endotelioides. Ahora, ¿por qué esto es importante, no? Porque este tipo de vasos hace que se dé una perfusión con una baja resistencia y una alta capacitancia. O sea, los vasos tienen mayor capacidad para poder tener más sangre, digamos, en su interior, pero a la vez no tienen tanta resistencia, o sea, están como medio relajados, ¿no? Sucede lo contrario cuando se empieza a desarrollar una preeclampsia. Son vasos sanguíneos que no tienen este cambio y más bien tienen una poca capacitancia, o sea, digamos que son más pequeños, menos capacidad de recibir sangre, y a la vez tienen una resistencia, o sea, no están relajados, sino que están medios contraídos. Entonces, esto genera que se genere, valga la redundancia, una mala perfusión, y por lo tanto se genera una hipertensión por esta mala perfusión, ¿no? Porque lo que se trata de hacer en forma compensatoria es que se pueda perfundir de mejor manera la placenta, ¿no? Bueno, entonces esa es una de las teorías sobre el cual se puede presentar esta preeclampsia, ¿no? Los mecanismos exactos de la invasión defectuosa no están del todo claros, ¿no? Solo se sabe que no hay una expresión adecuada de una proteína, que es el Notch, que afectaría el correcto proceso de la invasión trofoblástica. O sea, esta proteína no se manifiesta adecuadamente y por lo tanto no se da esa invasión de forma correcta, ¿no? Y se produce una invasión inadecuada. Activación y disfunción endotelial, ¿no? Como saben, el endotelio vascular de la paciente está predestinado a desarrollar preeclampsia, es objeto de varios factores que se generan como consecuencia de hipoxia y isquemia placentaria. Es lo que hace un momento se veía ahí, ¿no? Los factores proangiogénicos y antiangiogénicos, ¿no? Entonces se han encontrado en la circulación de muchos marcadores de disfunción endotelial en mujeres que desarrollan preeclampsia. Entonces, esto sugiere, ya desde hace algún tiempo se ve que el problema de la preeclampsia es un desorden en la célula endotelial, ¿no? El problema se origina ahí, ¿no? Porque es desde ahí donde se empiezan a generar estos factores, ¿no? Ese estado materno influye la respuesta endotelial a factores derivados de la isquemia y hipoxia placentaria en la preeclampsia. Por ejemplo, una obesidad con un índice de masa corporal de 39 incrementa en 3 veces más el riesgo de que una mujer pueda padecer de preeclampsia. Actualmente incluso ya les menciono que hay algunas tablas que nos ayudan a poder ver el riesgo que tiene la paciente de desarrollar preeclampsia, ingresando varios factores, ¿no? Que incluyen la ecografía, incluyen los antecedentes, el índice de masa corporal, etcétera, ¿no? Entonces, se van ingresando todos estos datos y estas tablitas nos ayudan a determinar qué riesgo tiene esa paciente de desarrollar preeclampsia. Y según estas tablitas, nos ayudan también para poder definir en qué pacientes nosotros vamos a tener que intervenir, ¿no? Para poder tratar de dar algo o cambiar algo en el estilo de vida de la paciente para tratar de disminuir el riesgo de que se presente la preeclampsia o por lo menos retrasar su inicio. Porque mientras más pronto se presente, es peor pronóstico para la paciente. El óxido nítrico
es un regulador importante de la presión arterial. La producción de óxido nítrico está incrementada en el embarazo normal y probablemente relacionada a la vasodilatación fisiológica del embarazo. Cuando ustedes han visto cambios fisiológicos en el embarazo, han visto que la gestante normalmente disminuye su basal de presión arterial, ¿no? Y es por esto, ¿no? Por el aumento de óxido nítrico. Pero en la preeclampsia se postula que la deficiencia de óxido nítrico predispone a la ocurrencia de preeclampsia. Y esto se ve en estudios en ratas, ¿no? La inhibición crónica de la óxido nítrico sintetasa en estas ratas produce hipertensión, proteinuria, restricción del crecimiento y morbilidad fetal, ¿no? En humanos aún no se ha podido corroborar esto, pero se postula que esto es uno de los mecanismos por los cuales se puede desarrollar la preeclampsia, que tiene que ver con el daño o la alteración en el endotelio también. Infecciones durante el embarazo, también infección temprana en el embarazo con el virus adeno asociado tipo 2, miembro de la familia de los parvovirus, induce a una disfunción placentaria, ¿no? Y hemos visto que ya al inicio, cuando hay un problema de una mala implantación de la placenta o en el útero, entonces se va a desarrollar esta preeclampsia. Entonces, este virus lo que hace es generar un problema también acá en la arquitectura de la placenta y genera también que se pueda desarrollar preeclampsia. Hay más riesgo de preeclampsia. En el dosaje de anticuerpos IgM contra este tipo de virus se encuentra que está muy elevado en el primer trimestre del embarazo en pacientes que luego han desarrollado preeclampsia, retraso de crecimiento u óbito fetal. También está en estudio actualmente la relación del papilomavirus, ¿no? Sobre todo los de alto riesgo 16 y 18, en el aumento del riesgo de desarrollo de preeclampsia. Y hay reportes asociados de infección por Clamidia pneumoniae con arteriosclerosis, la cual también se caracteriza por una disfunción del endotelio y un humoral similar a lo que se observa en la preeclampsia. Entonces, son infecciones que posiblemente puedan estar en relación con el desarrollo de preeclampsia. En cuanto al manejo de estas hipertensiones o trastornos hipertensivos en el embarazo. En una hipertensión crónica en el anteparto, las gestantes con hipertensión crónica que toman sus inhibidores o beta bloqueadores deben de suspender su uso una vez que se diagnostique el embarazo, ¿no? Porque hay medicamentos antihipertensivos que no se pueden usar en el embarazo. Entonces tendría que cambiarse para medicación antihipertensiva que sí se usa en el embarazo, ¿no? Se recomienda, ya si es una paciente con hipertensión crónica, ya sabemos que tiene un riesgo alto de hacer preeclampsia o de complicarse durante el embarazo. Entonces el paciente no debe subir de peso, debe hacer ejercicio, debe tener una dieta saludable. Si la medicación hipertensiva es compatible con el embarazo, continúa. Y si no, se tiene que cambiar. La idea es que la presión sistólica se mantenga por debajo de 110 y la diastólica en menos de 70. Indicar antihipertensivos a gestantes con hipertensión crónica que no están en tratamiento antihipertensivo solamente si presentan presiones iguales o mayores de 140/90. Si no, no es necesario. La meta antihipertensiva es alrededor de 135/85 en una hipertensa crónica. La primera opción de tratamiento es el labetalol, eso no tenemos aquí en el Perú. Si no se halla disponible, se puede usar nifedipino y si no, se puede usar metildopa. Recomendar a las pacientes el uso de ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina. Esto ya está demostrado. Esto sí es importante. Paciente con hipertensión crónica debe de tomar aspirina desde la semana 12 de gestación. Muy importante. Esta es una de las intervenciones que les mencionaba que podemos hacer. Si yo tengo una gestante con hipertensión crónica, le inicio aspirina en la semana 12. Eso no se me puede pasar, así sea gineco o sea médico general o cualquier especialista. Detecto una paciente con hipertensión arterial crónica. Antes de a las 12 semanas de gestación le debo iniciar ácido acetilsalicílico para disminuir su riesgo de preeclampsia. Y esto se debe continuar hasta la semana 36 de embarazo. La dosis, 150 miligramos. Antes se decía que era 75, después se decía que era 100. Actualmente ya está establecido que la recomendación es de 150 miligramos. ¿Qué pasa si yo veo a la paciente recién en la semana 20? Le inicio a la semana 20. ¿Qué pasa si la veo recién en la semana 24? Le inicio a la semana 24. Es peor no dar nada. En realidad el efecto es cuando se inicia en la semana 12, ¿no? Pero si no podemos porque la paciente no tuvo contacto con algún establecimiento de salud antes, igual lo iniciamos en la semana en que encontremos a la paciente con hipertensión. El control tiene que ser periódico, citas semanales si la presión no se logra controlar o cada 2 a 4 semanas si la presión está controlada. Durante el parto, tratar de mantener la presión controlada.
mantenerla por debajo de 160 a 110. La vía de parto se determina según las condiciones que tenga la paciente. Solo por la hipertensión crónica no está indicada la cesárea. Y si se requiere que el parto se produzca antes del término del embarazo, puede haber uso de corticoides y sulfato de magnesio si es que se requiere. En el posparto, las puérperas deben retornar a su tratamiento antihipertensivo, buscando que la presión esté por debajo de 140/90, cita en 2 semanas para el control con el cardiólogo. El antihipertensivo que usen también hay que ver que no esté contraindicado en la lactancia. Y si la mujer toma metildopa en el puerperio, hay que cambiarle para el antihipertensivo que estaba usando previamente si es que no tiene contraindicación por la lactancia, ¿no? Las pacientes con preeclampsia leve en el anteparto se debe haber solicitado un perfil de preeclampsia completa, plaquetas, creatininas, enzimas hepáticas, ácido úrico, proteinuриas en 24 horas, etcétera, ¿no? Y el monitoreo fetal, ecografía. Si es una gestación pretérmino, se recomienda manejo expectante hasta la semana 37, en ausencia de otras condiciones obstétricas que ameriten el término de la gestación. Es decir, si es una paciente con preeclampsia leve, no está indicado el término de gestación hasta que el embarazo esté a término. El manejo ambulatorio puede ser una opción válida siempre y cuando la presión se mantenga controlada y siempre y cuando la paciente se adhiera al tratamiento y no haya signos de severidad. Si no hay alguna de estas condiciones, entonces no puede haber tratamiento ambulatorio. La paciente se tiene que controlar la presión, lo que les decía, 3 veces por semana, sentada, luego 10 minutos de reposo, etcétera, ¿no? Se recomienda estudios semanales de función hepática y renal, ecografía cada 2 a 3 semanas. El uso de antihipertensivos es controversial, ¿no? En realidad, la mayoría indica que no, porque va a enmascarar el cuadro y no nos va a indicar si es que la paciente no está controlando adecuadamente su presión. Pero es controversial, de ahí a favor y en contra. El reposo en cama no es indispensable y no programar el nacimiento antes de las 37 semanas si la presión se mantiene por debajo de 160 a 110, ¿no? A no ser que haya otra condición obstétrica que sí lo requiera. Luego de las semanas 37 se prefiere ya un manejo activo para la culminación de embarazo. En el intraparto, igual, verificar la presión, tratar de ver si es que hay signos de irritación cortical que nos puedan estar indicando que podría haber una convulsión. No se apoya el uso del sulfato de magnesio de forma rutinaria, solamente cuando hay signos de irritación cortical. Se debe monitorizar la presión arterial. Si se encuentra una presión arterial de más de 160 a 110, se maneja como una preeclampsia severa, ya no sería una preeclampsia leve. El tipo de parto se indica según las consideraciones obstétricas. O sea, si es una preeclampsia leve, puede dar parto normal. No hay indicación de cesárea por preeclampsia leve. Eso está asociado a otros factores que se tienen que evaluar en ese momento. No es una contraindicación para anestesia, tampoco neuroaxial ni analgesia de parto. Posparto, controles posparto en el primer mes para evaluar persistencia de hipertensión o proteinuria, porque la presión tiende a mejorarse después del primer mes. Las revisiones sistemáticas, no existe una recomendación de alto nivel de mantener un tratamiento antihipertensivo posparto. Si su presión se mantiene por debajo de 13,8, se sugiere suspender el tratamiento y hacer seguimiento, ¿no? A partir de las 4 o 6 semanas. Ojo que si hay pacientes que después de hacer una preeclampsia quedan con hipertensión crónica. Ese ya es otro tema, y ya continúan el tratamiento ya como una hipertensa crónica, ¿no? ¿Qué más? Bueno, preeclampsia severa. En el anteparto, igual la preeclampsia de criterio de severidad de preeclampsia se debe hospitalizar a la paciente. Sulfato de magnesio, sí, cuando hay criterios de severidad. Primera línea de tratamiento, nifedipino. En segundo lugar, la betalol, si está disponible, ¿no? Para bajar la presión arterial. Gestante de menos de 34 semanas, si no estamos en un hospital que tenga UCI-NEO, referir a un hospital de mayor nivel de complejidad. Menos de 34 semanas, que no se logró referencia, conducta expectante bajo estricto control materno-fetal. Si hay hipertensión controlable, compromiso de la función de algún órgano blanco o distrés fetal, posiblemente se tenga que culminar el embarazo, ¿no? Se recomienda por debajo de la semana 34 se puede recomendar el uso de maduración pulmonar fetal, ¿no? Con corticoides. Entre la semana 34 y 36 se recomienda culminar el embarazo. Ojo, estamos hablando de una preeclampsia severa. Semana 34 a 36, 6 días, se culmina el embarazo por la mejor vía. Puede ser parto normal o cesárea, ya depende de la evaluación.
En todos los casos de preeclampsia severa de menos de 37 semanas, se debe hospitalizar y realizar la interconsulta neo para conocimiento por posible nacimiento de un bebé prematuro. Y en las gestaciones de 37 semanas o más, culminar el embarazo por inducción de parto o por cesárea, dependiendo ya de las condiciones de la paciente, ¿no? Igual, la preeclampsia severa no necesariamente es indicación de cesárea. Podría ser parto normal, pero hay que evaluar otras condiciones más. Intraparto, de ser posible, mantener la presión, controlar la presión cada hora. Si se haya presión de 160 a 110, controlarla hasta que se disminuya. Ya dijimos la betalol, que no hay acá, nifedipino es lo que usamos normalmente. Profilaxis anticonvulsivante de sulfato de magnesio, que lo iniciamos con dosis de ataque de 4 a 6 gramos en 20 minutos, seguidos de una infusión continua de 1 a 2 gramos por hora durante 24 horas. En caso de que no podamos utilizar la infusión endovenosa, se podría usar la vía intramuscular, pero es una vía que casi ya no se utiliza porque no hay un buen control en la metabolización del sulfato de magnesio, ¿no? La única vez que yo he visto una paciente que ha tenido intoxicación por sulfato de magnesio, o sea, que ha hecho una depresión respiratoria por sulfato de magnesio, ha sido cuando se utilizó una vía intramuscular. Entonces es una vía que se puede usar, pero no es muy recomendable usarlo. Mejor es usarlo endovenoso. La paciente tiene que estar con monitoreo, la paciente tiene que estar con su equipo de infusión y tenemos que tener también el gluconato de calcio como antídoto en caso de que podamos estar encontrando una depresión respiratoria. Se debe mantener un flujo urinario constante, entonces también la paciente tiene que estar con sonda, ¿no? Y la evaluación de los reflejos osteotendinosos. Si tenemos una abolición, ya podemos estar frente a una posible intoxicación por sulfato de magnesio, ¿no? Frecuencia respiratoria de menos de 16, abolición de reflejos osteotendinosos, tenemos que estar atentos porque podríamos estar en una intoxicación por sulfato de magnesio. No hay contraindicaciones para el parto normal, no es dañino para los productos de bajo peso, no es dañino para productos de bajo peso al nacer. La decisión de vía de parto se realiza por el médico, evaluando otros factores más. Mantener ingresos de fluidos de 80 mililitros por hora como máximo. Igual no es contraindicación para anestesia neuroaxial ni de analgesia de parto, salvo que las plaquetas estén por debajo de 70.000, ¿no? Generalmente con esto el anestesiólogo ya no coloca anestesia regional. Eclampsia. Ya como saben, la eclampsia es cuando encontramos las convulsiones en el embarazo. Primero, soporte básico, ¿no? Lo que tenemos que hacer es pedir ayuda para tratar de poder sacar todo lo que esté cerca de la paciente para evitar que se lastime, colocarla en posición segura, decúbito lateral, hay que prevenir la aspiración, administrar de oxígeno, que puede ser por cánula binasal, monitorear signos vitales y principalmente solo monitorizar la saturación de oxígeno. Solo posterior a eso se pasa a la administración de sulfato de magnesio. En ese momento no tenemos por qué desesperarnos en colocarle sulfato de magnesio, ¿no? Lo que tenemos que hacer es evitar que la paciente se haga daño cuando está convulsionando. Entonces, eso es lo primero. Después que pasa el estado de la convulsión, recién empezamos con la vía, el sulfato de magnesio, la sonda, etc. La mayor parte de las convulsiones se autolimita y el sulfato de magnesio tiene como fin prevenir la recurrencia de las convulsiones, más no de que se detenga la convulsión en curso. Entonces eso también es importante. Durante la convulsión es frecuente hallar desaceleraciones cardíacas fetales, bradicardia fetal, hipertonía uterina, ¿no? Puede haber hipoxia, hipercapnia temporal materna, bradicardia, taquicardia o variabilidad mínima fetal, pero normalmente esto regresa a la normalidad rápidamente, ¿no? Solo después de la estabilización materna se recomienda hacer la cesárea. No se me va a ocurrir hacer una cesárea en una paciente que está convulsionando, ¿no? Porque lejos de ayudarla le puede hacer un daño. Entonces la paciente tiene que estar estable para poder hacer la cesárea. Se debe monitorizar el flujo urinario, estado respiratorio, reflejos osteotendinosos. Si las convulsiones recurren, se puede administrar el sulfato de magnesio, como les había comentado, 2 a 4 gramos en un lapso de 5 minutos. En casos refractarios, se puede colocar un segundo bolo y si no, se puede ya pasar a otros anticonvulsivantes, ¿no? Como amobravital, fenitoína o el diazepam, ¿no? El diazepam incluso se puede utilizar si es que la paciente presenta la convulsión, ¿no? Es una de las indicaciones que se tienen en estas pacientes con eclampsia. El gluconato de calcio, como les indiqué, cuando podemos encontrar signos de intoxicación por sulfato, y en los casos de convulsiones refractarias se puede recomendar la intubación y ventilación asistida, solo en caso de convulsiones refractarias. No es indicación de intubación que la paciente haga un eclampsia que convulsione.
Cuando hay convulsiones refractarias también se recomienda buscar otras causas de la convulsión, ¿no? Por eso resonancia o TAC cerebral, ¿no? O los que habíamos visto previamente en la parte del diagnóstico. El medicamento de elección para la eclampsia es el sulfato de magnesio, intramuscular, como les dije, con mucho cuidado, y si es que no tenemos otra posibilidad, lo ideal es endovenoso. En la convulsión, fenitoína, diazepam o cóctel lítico. Las dosis de ataque del sulfato de magnesio ya les mencioné. En pacientes que están muy agitadas se puede colocar el diazepam endovenoso, 10 miligramos o clonazepam, en la sonda Foley en estas pacientes. Y la eclampsia no es una indicación absoluta y cesárea, pero sí debemos tener en cuenta que una vez que una paciente desarrolla una eclampsia, debemos culminar el embarazo prontamente, ¿no? Y finalmente el síndrome de HELP es una enfermedad que tiene un curso bastante tórpido, ¿no? Se recomienda la finalización inmediata del embarazo una vez que se ha hecho el diagnóstico, porque esto, mientras más tiempo dure, va a generar más problemas, ¿no? La única forma en que esto empieza a mejorar es cuando el embarazo se culmina, al igual que la eclampsia, la preeclampsia, leve y con signos de severidad, ¿no? No se recomienda el uso de corticoides de forma rutinaria. La paciente debe pasar a cuidados intensivos para manejo multidisciplinario. Hay que tener un monitoreo estricto de la hemodinamia, control de laboratorio cada 12 horas, controles de aspartato aminotransferasa, deshidrogenasa láctica, sugieren, y por más de 2000 y más de 3000, sugieren un alto nivel de mortalidad, ¿no? En estas pacientes sí es una de las complicaciones, de las peores complicaciones que hay en estos trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? El curso natural del síndrome HELP evoluciona con un aumento de enzimas hepáticas y disminución de los valores plaquetarios. Tiene un pico alrededor del segundo día postparto. Si al cuarto día las plaquetas siguen bajando y las enzimas hepáticas siguen subiendo, se deben evaluar otros diagnósticos diferenciales. Solo con medios de soporte, el 90% de pacientes al séptimo día deben cursar con plaquetas mayores de 100.000 y disminución de transaminasas. 7 días postparto, ¿no? Sí, imagínense, no es de una recuperación rápida tampoco. Por eso el soporte multidisciplinario es importante. Las pacientes con síndrome HELP se hallan con mayor riesgo de edema pulmonar, falla renal y síndrome de estrés respiratorio agudo. Signos de alarma a identificar por las gestantes, esto todos ustedes lo deben saber, que lo que obliga a la paciente a acudir a su establecimiento de salud, ¿no? Presión arterial mayor o igual de 140/90, o elevación de más de 30 de sistólica, o más de 15 de diastólica con respecto a sus presiones basales. Edema en miembros inferiores que sobrepasa el tercio inferior, edema de manos, edema generalizado, incremento súbito de peso, náuseas, vómitos, epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho, oliguria, cefalea frontal intensa, occipital, fotopsias o visión borrosa. Entonces, todos estos signos de peligro los deben tener en cuenta las pacientes para acudir inmediatamente y ser evaluadas, ¿no? Finalmente, ya algo les había comentado, la aspirina es una de las cosas que se recomienda que se usen para disminuir el riesgo de preeclampsia desde la semana 12 hasta la semana 36, esto ya está demostrado. Entonces, debemos implementarlo apenas encontramos pacientes con riesgo de desarrollo de preeclampsia. Y otro es el calcio, que no tiene tanto respaldo como la aspirina, pero también se recomienda el uso de 1 gramo de calcio por día para disminuir las tasas de preeclampsia, ¿no? Otros pueden ser la metformina, la arginina y la pravastatina, pero todavía están en estudio y tienen menos respaldo científico que la aspirina y el calcio, ¿no? La aspirina sí, de hecho. El calcio, bueno, tiene por ahí sus pros y contras. Bueno, eso ha sido todo. En realidad es un tema bastante extenso y en cada uno de estos de repente podríamos hacer una clase, pero espero que les haya podido dar una visión por lo menos panorámica de estas patologías. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Realmente sí han sido temas muy amplios. Tratar todos los temas y las principales complicaciones de esta patología tan importante. Tenemos aquí en el chat algunas preguntas. La primera pregunta es, doctor, ¿puede volver a explicar lo de la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, por favor? Sí, una paciente que tiene hipertensión crónica es una paciente que está diagnosticada con presión alta antes del embarazo o antes de la semana 20 de gestación. Esa paciente ya es hipertensa crónica, eso independientemente de que esté gestando o no. Entonces, cuando una paciente tiene hipertensión crónica, tiene un riesgo elevado de desarrollar preeclampsia durante su embarazo. Para que desarrolle preeclampsia ya estamos hablando que debe tener más de 20 semanas de gestación. Si por encima de las 20 semanas de gestación esta paciente empieza a tener
de repente una elevación, empieza a presentar proteinuria si es que no lo tenía, o una elevación sostenida en la proteinuria, si es que ya tenía algún antecedente de proteinuria, ya puede estar desarrollando una preeclampsia. Ahora, es importante entender también que estas pacientes con hipertensión crónica muchas veces por daño renal ya pueden presentar proteinuria sin necesidad de tener preeclampsia. Incluso la proteinuria puede estar desde antes del embarazo. Entonces, no solamente es un diagnóstico que se hace en base a si es que se empieza a desarrollar proteinuria o no, sino si es que estaba presente, si es que esta se eleva bruscamente. Si es que no estaba presente y se presenta, sí, es un desarrollo de preeclampsia. O si es que su presión, digamos que su basal es 120-80 y de repente en algún momento le encuentro con 140-95, la presión se está elevando, la sistólica en 15, entonces eso también ya me indica que está posiblemente desarrollando una preeclampsia, ¿no? Cuando hay una elevación de la presión arterial por encima del basal. O si es que esta paciente empieza a hacer una trombocitopenia, menos de 100.000 o 100.000 plaquetas, ¿no? O empieza a haber alteración en las enzimas hepáticas. Entonces, todo lo que me indique que su cuadro de hipertensión, que supuestamente, entre comillas, estaba controlado, empeora, me hace ya el diagnóstico de una preeclampsia, ¿no? Sí. Doctor, de repente solo para agregar que uno de los datos más importantes para poder saber si la paciente es una preeclampsia de novo, que recién aparece en este embarazo, o es una paciente que ya traía un trastorno hipertensivo, una hipertensión crónica, que de repente ya no sabía, porque como no va al médico, no tenía controles de presión arterial previa, es básicamente el control prenatal y la historia clínica. Uno en la historia clínica que hace debe indagar si hay patologías previas, si ha encontrado presión arterial antes, si ya tiene el diagnóstico hecho. Eso en primer lugar. Y en lo segundo, motivar el control prenatal precoz, porque sabemos que toda hipertensión en la primera mitad del embarazo probablemente sea una hipertensión crónica de la paciente, ya que la preeclampsia es algo que debuta en la segunda mitad del embarazo. Entonces, dos cosas importantes, la anamnesis siempre sobre trastornos hipertensivos, ojo, en gestaciones previas o fuera de la gestación, que es un dato importante, y lo otro, consignar la presión arterial desde los primeros controles prenatales, que nos va a permitir conocer la basal de la paciente, si es una basal normal o si ya es una basal de hipertensa crónica, ¿no? Aquí hay, bueno, había otra pregunta respecto a lo mismo, que ya lo aclaró, sobre diferencia de preeclampsia e hipertensión crónica. Parece que ahora sí ya quedó claro el concepto. Tenemos otra pregunta. ¿Cuándo y cómo debe utilizarse el sulfato de magnesio? Ya, bueno, el sulfato de magnesio, como les comentaba, es un medicamento que se usa para prevenir las convulsiones. No es un tratamiento antihipertensivo, ¿no? Entonces es una de las cosas que hay que tener en cuenta. El sulfato de magnesio se usa cuando nosotros encontramos una paciente con criterios de severidad, vale decir, con signos de irritación cortical. Vale decir que la paciente puede estar presentando escotoma, cefalea, tinnitus, ¿no? Entonces, todo eso me indica que la paciente puede o podría convulsionar en algún momento. Esto junto con una presión elevada, o sea, una paciente que está haciendo una preeclampsia con signos de severidad. Uso el sulfato de magnesio para evitar que la paciente convulsione, más no para el control de la presión, no es el principal objetivo. El sulfato de magnesio lo uso con una dosis de ataque que va de 2 a 4 gramos que se colocan en bolo en un lapso de 30 minutos. La ampolla de sulfato de magnesio, por si acaso, son unas ampollas grandes que se parecen a las de hipersodio, tienen 20 mililitros y cada ampolla tiene 2 gramos de sulfato de magnesio. Entonces, yo puedo colocar la dosis de 2 a 4 gramos en 20 a 30 minutos para dosis de ataque y de ahí como dosis de mantenimiento voy pasando 1 a 2 gramos por hora. Eso para evitar que la paciente pueda convulsionar. Entonces, si una paciente tiene signos premonitorios, inicio sulfato de magnesio. Si una paciente convulsiona, o sea, desarrolla una eclampsia, una vez que pasa el estatus convulsivo, inicio también el sulfato de magnesio, porque una paciente que ha convulsionado puede volver a convulsionar si es una eclampsia. Entonces, en esos dos momentos hay que usar el sulfato de magnesio para prevenir en una paciente con signos premonitorios o en una paciente que ya ha convulsionado para evitar la recurrencia de las convulsiones. Y acuérdense, si nosotros vemos signos de una posible intoxicación por sulfato de magnesio, es decir, una frecuencia respiratoria por menos de 16, una abolición completa de los reflejos osteotendinosos, administrar el gluconato de calcio, ¿no? ¿Para qué? Para que esta paciente no haga una depresión respiratoria por un paro respiratorio, ¿no? Aquí hay otra pregunta, doctor. En la preeclampsia severa, ¿debe terminarse la indicación? ¿En qué condiciones?
En una preeclampsia severa depende de cuánto tiempo de embarazo tenga la paciente, ¿no? Si es una preeclampsia severa, es un embarazo a término, el embarazo debe culminar. No, ahí sí no hay vuelta atrás, ¿no? Ya la paciente tiene 37 semanas preeclampsia severa, no tengo razón de por qué seguir el embarazo. Una paciente entre la semana 34 y 36 con 6 días, también igual, ¿no? Si tengo ya indicios de una preeclampsia severa, tengo que culminar el embarazo. El tema está en cuando está menos de 34 semanas, ¿no? Ahí es donde a veces tenemos que evaluar el riesgo-beneficio de culminar el embarazo versus prolongarlo para tratar de ganar un poco más de madurez fetal, ¿no? Y ahí es donde entra en juego también el uso de los corticoides, que también por ahí se mencionaba en una de las diapositivas, ¿no? Para ayudar a la maduración pulmonar fetal, que es el principal problema que se tiene cuando nace un bebé por debajo de la semana 34, ¿no? El tema de la adaptación por una maduración pulmonar inadecuada. Entonces, si es a término, hay que culminar el embarazo. Si la gestación está entre la semana 34, 36, 6, también igual. Si es una preeclampsia severa, se culmina. Y si está por debajo de la 34, hay que evaluar el riesgo-beneficio. Si es una preeclampsia leve, por debajo de la semana 37, igual terminamos. Por debajo de la semana 37, se evalúa, ¿no? Si es que la paciente está controlando sus presiones, si no está desarrollando alteraciones en sus controles hepáticos y renales, si la paciente no está haciendo sintomatología de irritación cortical. Entonces, esas cosas las evaluamos, porque si es que si se está presentando algo de eso, ya no sería una leve, sino sería una severa, ¿no? En el caso de la preeclampsia leve, igual, se llega al embarazo a término y se culmina. Antes de las 37 semanas, por preeclampsia leve, no hay indicación de culminar embarazo, mientras siga siendo leve. Ok, muy bien. Hay otra pregunta más. ¿Por qué las plaquetas se alteran en la preeclampsia? Bueno, recuerden que una de las causas, bueno, una de las causas no, la principal causa de todo este problema que se presenta con la preeclampsia es el daño del endotelio, ¿no? Entonces, este daño del endotelio hace que haya un consumo de plaquetas. El endotelio es la capa que recubre todos los vasos de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, mientras más daño haya en el endotelio, más consumo de plaquetas va a haber. Y por lo tanto, estas plaquetas van a estar disminuidas, ¿no? Esa es una de las causas por las que las plaquetas van disminuyendo en la enfermedad hipertensiva del embarazo, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doctor. La última intervención era precisamente una felicitación por tan bonito tema y gracias por todo. Muchas gracias, doctora Mimbela, por su presentación. Gracias, doctora. Muy bien, terminamos con la actividad de hoy día. Nos estamos encontrando nuevamente el día sábado. Tenemos programados, este sábado, tenemos programado 2 actividades. Retardo de crecimiento intrauterino con la doctora Pinto y sufrimiento fetal agudo con el doctor Cabrera. Tan buena semana, nos vemos el sábado.